Si piensas que estudiar informática es solo sentarte y escribir código sin necesidad de estar leyendo documentaciones o libros de manera constante, este no es tu carrera. Estas fueron las palabras de mi profesor de programación el primer día de clases. Soy Oliver Sandoval, developer.p, y hoy voy a contarte un poco la experiencia o mi paso por la universidad. Esto debido a que varios me habían comentado que les gustaría saber un poco de este tema y qué es lo que enseñan un poco la universidad o cómo son los cursos, el nivel que se tiene, etcétera, y cómo es estudiar una ingeniería informática en una universidad, ya que muchos a veces o están en la duda de si estudiarla o no han podido estudiarla y quisieran pero no quieren, aún no saben si dar el paso o no. Entonces voy a darles un poco mi experiencia en la universidad, contando los cursos que llevé, qué me enseñaron en los cursos, si me ha sido útil, sobre todo a lo largo de del ámbito profesional, el ámbito laboral, etc. Y vamos a empezar un poco desde el inicio hasta que es el último año de universidad. Ya que tengo aquí el plan de estudios o malla curricular, como ustedes quieran llamarle o como se llame en el país en donde ustedes están, porque puede tener varios nombres, en donde están divididos todos los ciclos que yo llevé. Están divididos por semestres, son 10 semestres, divididos en 5 años, que es lo que dura la carrera dentro de la universidad. Para darles un poco de contexto, yo estudié en una universidad pública aquí del país, yo soy de Perú, y bueno, vamos a ver qué es lo que enseña en este caso en una universidad de este país. Entonces vamos a empezar por el primer ciclo, cuenta con un total de 7 cursos. 7 cursos, los cuales son comunicación integral, dibujo de ingeniería, fundamentos de economía, geometría analítica, introducción a la ingeniería informática e introducción a los algoritmos. Uno pensará, y como yo también pensé cuando entré a la universidad y vi el plan de estudios, comunicación integral, ¿por qué necesito llevar comunicación integral cuando estoy estudiando ingeniería informática? ¿Qué tiene que ver? Y mi sorpresa fue muy grande. En la universidad lo entendí un poco, pero ya en el ámbito laboral es donde uno lo entiende mucho más. En comunicación integral nos enseñaron las reglas básicas de escritura, cómo poder escribir de forma correcta, signos de puntuación, la forma de expresarse, poder contar lo que deseas o lo que estás pensando de una manera coherente y correcta, sin necesidad de estar con una muletilla o plasmándolo de una manera que tú no crees que es la correcta o la forma que no estás pensando, etc. Eso es lo que nos enseñaron en comunicación integral, y recuerdo mucho este curso porque fue uno de los que más me gustó del primer ciclo, ya que nuestro profesor era un muy buen profesor, era escritor de libros, es escritor de libros, y siempre que llegábamos a clase nos contaba un cuento con anécdotas y que al final tenía un mensaje. Y siempre nos trataba de ver como aquellos alumnos que estaban aprendiendo, ya que éramos nuevos, recién estábamos ingresando, estábamos un poco perdidos. Y él nos trataba con una paciencia muy buena y muy grande. Y siempre nos daba consejos que tomaba parte de estos cuentos que él nos enseñaba al entrar a clase. Siempre se tomaba media hora para contar estos cuentos. Y en parte él nos explicaba y nos enseñaba cómo nosotros podemos contar una historia que podemos saber, pero no necesariamente podemos expresarla o volverla a contar. El siguiente curso que llevé fue dibujo de ingeniería. Dibujo de ingeniería, no me gustó el curso. La utilidad que le vi, más allá de el nombre, porque en dibujo de ingeniería lo que te explican o lo que te enseñan es como en una hoja de papel tú puedes comenzar a dibujar todas las rectas posibles, las curvas, una gráfica, etcétera, pero con un compás, con un lápiz a mano, cómo tú puedes hacer y cuáles son las técnicas que existen. En dibujo de ingeniería, lo único que yo le vi de utilidad, espero que alguien sí le haya visto una utilidad más real, es un poco entender cómo es que nace la geometría analítica, ya que muchas cosas de los que me enseñaron en dibujo de ingeniería las vi en geometría analítica, pero ya a forma de números. Es decir, con dibujo de ingeniería a mano uno puede sacar y obtener cuál es la pendiente en grados
y en valor numérico de una simple gráfica o de una curva sin necesidad de tener un plano. Bueno, el plano cartesiano tiene que ir sí o sí, pero sin necesidad de coger una regla, un medidor de ángulos, etcétera, y ponernos a tomar. Simplemente mirando la gráfica uno ya puede saber esto. Así que esa fue la utilidad más o menos que vi, y donde te puede servir más que todo si trabajas en el ámbito de desarrollo de programas estadísticos o en el área de ciencia de datos, donde generalmente realizas mucho gráfico y quieres analizar información o analizar gráficos. Puede que ahí te sirva. No le vi otro uso, al menos de momento. Fundamentos de Economía es un curso en donde te enseñan lo básico. En este caso se trató de economía básica, qué es la economía, cómo funciona, para qué sirve, qué es lo bueno, en dónde nos puede ayudar, y esto te lo enseñan para que tú tengas nociones de cómo puedas organizar tu dinero, tus finanzas, tus ingresos, etcétera. Y en parte te va a servir porque cuando uno desarrolla un sistema contable o económico, muchos de estos conceptos los tienes que tener presente, y obviamente cuando estás en ese desarrollo tú te sientas con un contador o con un economista que te comience a explicar la serie de procesos que tienes que implementar. Entonces, tener estas nociones, cuando a mí me tocó realizar un software de este tipo, fue muy útil porque recordé todas esas junto con Fundamentos de Economía, junto con otros cursos relacionados que vienen más adelante. Geometría analítica, que es el siguiente curso. Geometría analítica, no soy muy bueno con la geometría analítica, a pesar de que me gustan los números, pero en este caso con geometría analítica no soy tan bueno en el ámbito de realizar los gráficos, pero bueno, esa es un poco de anécdota personal. Pero geometría analítica lo que te enseñan es a calcular en un plano cartesiano las diferentes distancias entre dos rectos o entre dos curvas, en todo caso, creo que es la manera correcta de llamarlas. Cómo realizar cierto tipo de curvas, a qué corresponden estas curvas, etcétera. Y es la base para empezar a conocer las demás matemáticas que te vienen y van a venir a futuro. Introducción a la Ingeniería Informática es el curso en donde te enseñan un poco de qué trata la carrera, qué es lo que tienes que saber de informática dentro del país, es decir, y dentro de la universidad, cuáles son las cosas que normalmente hace un informático, cuáles son los sistemas operativos, etcétera, pero a manera de teoría, un poco general. No tiene mucho que ver con el ámbito de temas muy técnicos ni nada por el estilo. Introducción a los algoritmos es el primer, entre comillas porque es obviamente el primer curso de carrera o de ingeniería informática como tal que te enseñan. Este curso lo recuerdo mucho porque el profesor que nos enseñaba tenía una manera muy única de desarrollar los cursos o desarrollar el curso como tal. Éramos pocos en el curso, éramos algo de 20 alumnos, a veces 15. Recuerdo mucho que al profesor le decían el diablo, ese era el apodo que tenía, no sé por qué. Algunos decían porque era muy estricto, pero yo no lo vi así. Lo que sí, su manera de enseñar era muy buena, a mi parecer. Te hacía pensar a un nivel muy bueno y sobre todo uno estaba acostumbrándose a pensar como informático, a pensar qué es un algoritmo, a conocerlo y a saber implementarlo y a saber desarrollarlo. En este caso, en Introducción a los Algoritmos utilizábamos desde lo básico un algoritmo hablado, un algoritmo escrito, los pasos a realizar, etc. Y en ese caso, cuando hacíamos los algoritmos, aquí no tiene que ver nada de un código de un lenguaje de programación ni nada por el estilo, el modo de desarrollarlos era pensando. El profesor llegaba y comenzaba y nos planteaba un ejercicio. Este ejercicio él no lo desarrollaba, lo desarrollábamos nosotros. Iba preguntando uno por uno qué era cuál era el paso inicial, o dependiendo en el momento en el que se encuentre de la resolución del problema, cuál era el paso que se debía seguir. Y tú le dabas tu opinión y él la apuntaba. Y luego el siguiente podía corroborar si para él era correcta esta opción o si estaba errada, porque más adelante se iba a dar cualquier otro problema por esta solución que se había planteado. Y así nos iba haciendo uno por uno la pregunta, y si no respondía no pasaba nada.
Si no respondiste, bueno, mañana me vas a preguntar, me vas a responder, o en el siguiente ejercicio vas a tener que participar. Pero sí o sí, yo todas las clases te voy a preguntar. Y eso hacía un poco de estar con un poco la presión de que siempre vas a tener que tener al menos una idea de la solución de un problema, pero más que eso es ejercitar tu mente a siempre tratar de ver el lado de algoritmo de algo que desees realizar. Por eso es que recuerdo mucho este curso, porque me ayudó a poder pensar de esta forma, de cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el computador, cómo funcionan los programas, etcétera. Y es por eso que le tengo bastante aprecio y mucho recuerdo de este curso y de este profesor. El último curso de este primer ciclo es Matemática 1. En Matemática 1 te enseñan la base de toda la matemática, pero ya un poco matemática orientada, tomando un poco los conceptos de geometría analítica incluidos ahí, pero ecuaciones, sistema lineal, etcétera, matrices, que lo vemos más adelante, en otro curso, específicamente en otro curso, pero nos enseñan las ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, cuarto grado, etcétera, cómo desarrollarlas, cómo solucionar problemas de regla de tres simple, compuesta, regla de tres doble, etcétera. Es una serie de problemas y de cosas básicas que son la base de toda matemática como tal. Van a ver que a lo largo de la carrera, en más o menos 2 años o 4 ciclos, van a ver que van a estar llenas de matemáticas y físicas. Es lo normal en una ingeniería, al menos hasta el momento. Y esto es lo que llevé en el primer ciclo de mi universidad. En el segundo ciclo tenemos nuestro primer curso electivo, ya que antes, en el primero, todos eran obligatorios. Entonces, en el segundo ciclo, llevamos 6 cursos obligatorios y un curso era electivo, que podía llevarlo o no, pero yo decidí llevarlo. Los cursos eran Contabilidad Básica, Defensa Nacional, Estructuras Discretas, Filosofía, Matemática 2, Programación 1 y Introducción a los Entornos Operativos. En Contabilidad Básica, lo que te van a enseñar es cómo funciona la contabilidad, cuál es la diferencia entre la contabilidad y la economía, y si están ligadas de alguna u otra forma, y cuáles son los diferentes conceptos que para la economía los puede tomar de una forma y para contabilidad de otra forma. Estos conceptos te van a servir, como te había mencionado antes, cuando desarrolles algo contable o algo económico, un sistema o algo para manejar este tipo de conceptos o para este tipo de profesionales. Y cuando te sientes con ellos, ellos te van a explicar, te vas a dar cuenta de, tú ya conoces, lo bueno es que tú ya conoces la diferencia entre sus conceptos, porque te pueden mencionar lo mismo, pero enfocado hacia otro rubro o hacia otro tema en específico, porque es a lo que se dedica su rama. Entonces, esto de utilidad, esa es la utilidad que le vi a ese curso. El siguiente curso es Defensa Nacional. Defensa Nacional, lo que te van a enseñar, o lo que a mí me enseñaron, era sobre cuáles son las reglas que un informático debe cumplir para poder estar de acuerdo a los ámbitos básicos legales. He hecho básicos porque más adelante vamos a ver que nos enseñan de forma más avanzada estos términos legales, pero en Defensa Nacional nos enseñaban un poco la base y cuáles son las características que todo profesional debe de tener y debe de cumplir de acuerdo al rubro peruano, al estado peruano. No, y bueno, un poco al rubro internacional, pero más que todo al nacional, a qué organizaciones existen para la defensa, a qué organizaciones podemos acudir, cómo se puede organizar un grupo de personas, etc. Estructuras discretas es el curso que da base a uno de los cursos que considero más importante dentro de la universidad. No lo consideré o no llegué a esta conclusión cuando estudiaba, porque cuando estudiaba ni siquiera sabía para qué servía. En estructuras discretas lo que te van a enseñar es la base de estructuras de datos. Es decir, conjuntos, te van a enseñar un poco de listas o cómo funcionan las listas o las colas de supermercado, cosas así de manera general, un poco tomando la matemática. Te van a enseñar, por ejemplo, algo que se conoce como máquinas de estado, si es que la memoria no me falla. Te van a enseñar un poco sobre cómo funcionan o cómo se están diagramados algunos circuitos electrónicos, pero a modo de lógica, más no a modo de la electrónica como tal.
Y lo que te enseñan aquí es la base para tú llegar a conocer estructura de datos. Así que estructuras discretas es un curso que en su debido momento yo no le vi la necesidad, porque no entendí para qué me lo enseñaron, pero en un futuro, cuando en el ámbito laboral, entendí que estructuras discretas junto con todo lo relacionado a estructuras de datos y algoritmia es demasiado importante y debía haberlo aprovechado de mejor forma en esa época, cosa que no sucedió y lo he hecho recién por estos años, pero es algo que les quería comunicar. El siguiente curso es filosofía. Y aquí uno dirá, ¿para qué necesito filosofía siendo un ingeniero informático? El curso de filosofía fue uno de los que más recuerdo y lo que más me gusta y me gustó en su debido momento, y mucho lo debo a la profesora que nos lo enseñó. Era una señora ya, una profesora ya de avanzada edad, pero su forma de pensar y de analizar las cosas era muy particular. Recuerdo mucho que nos hacía planteando las preguntas desde el lado humano y desde el lado informático. Nos hacía plasmarnos las preguntas de por qué tú, teniendo acceso a mucha información sensible, a muchas cuentas de banco, pudiendo tener acceso, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo harías? O nos hacía la pregunta cuando tocó el tema de inteligencia artificial. ¿Puede replicar la manera de pensar de un humano? Y en ese caso, ¿qué es pensar? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es la inteligencia? ¿Es alguien que tiene más memoria o que ha tenido más experiencias? ¿O es alguien que puede o tiene la capacidad de poder relacionar conceptos para poder solucionar un problema? Pero si relaciona los conceptos, en ese caso, estás tomando experiencias anteriores. Por lo tanto, si no tienes esas experiencias, no puedes relacionar estos conceptos. Y nos hacía llegar a un punto en el que ni siquiera sabíamos qué es lo que debíamos pensar o cuál era la forma correcta. Y la recuerdo mucho también porque tenía ese lado un poco rebelde de quejarse de algunos términos de la universidad, que tiene muchos problemas, eso sí, pero que no vienen al caso. El siguiente curso que llevé fue Matemática 2, donde vimos integrales, vimos derivadas, tomamos lo que te enseñaron en Matemática 1 y nos comenzaron a explicar qué era una derivada, cómo obtener las derivadas y al final un poco de integrales. Lo que sí nunca logré nos enseñaron, recuerdo que no me enseñaron, era para qué servía, qué significaba. Si bien me enseñaron las fórmulas para calcular las integrales y las derivadas, no me enseñaron qué era lo que representaban. Esa creo que fue la deuda que tuve en Matemática 2, ya que no sabía qué era lo que representaba una integral, sabía qué era lo que representaba una derivada. Servía en qué me podía ayudar, pero no sabía en ese caso para qué o qué era lo que realmente significaba una derivada o una integral. Sabía las fórmulas, pero nunca me dijeron para qué sirve o para qué se utiliza o qué es lo que representa, de dónde nace la derivada y la integral. Eso sí lo recuerdo muy bien. Este tipo de cosas como matemáticas, ¿dónde las he visto o les he visto utilidad en el mundo profesional? Actualmente estoy estudiando un poco sobre ciencia de datos, inteligencia artificial, etc. Y es en este ámbito en donde yo he visto que necesito tener ese conocimiento de las matemáticas y de la estadística para poder continuar con los estudios y poder entenderlos de una mejor manera. En el caso de que desee profundizar en estos conceptos y en estas terminologías. Ahora, el siguiente curso que yo llevé fue Programación 1. Y aquí nuestro profesor, algunos consideran que fue un poco duro, pero el primer día de clase nos dijo la frase que han escuchado al inicio del video. Nos dijo que si pensábamos porque cuando llegamos a la clase, recuerdo mucho, que él llegó y comenzó a preguntarnos cómo habíamos cosas de algoritmos, etcétera, y muchos no respondíamos. Y él se planteaba que cómo piensan hacer o escribir programas si ni siquiera pueden pensar cómo se deben hacer. Si ni siquiera se han tomado el trabajo de sentarse y leer los conceptos que les acaban de enseñar más que pensarlos. Porque si no tienes ni siquiera
la teoría, cómo quieres pasar a la práctica. Y nos dijo esto y muchos recuerdo que se desanimaron un poco por este sentido, pero pienso que en ese momento tal vez yo lo vi de una forma que fue un poco duro con nosotros, pero viéndolo desde un contexto distinto y desde un ámbito distinto, creo que no lo vi de la forma correcta, ya que tiene mucha razón. Hoy en día, si es que tú no lees la documentación de algo, un libro o algo relacionado a la forma como tú debes escribir el código, debes estructurar tu código o debes estructurar todos los programas de acuerdo a las arquitecturas, patrones de diseño, etcétera, es muy difícil que escribas un código que sea mantenible, escalable y legible. Por este motivo es que considero que la frase que él nos dijo está en toda la razón. Y muchas veces, como informático, como desarrollador, tengo que pasarme mucho tiempo investigando, leyendo, para poder recién empezar a escribir el código y a practicar para poder escribir el código correcto o el código final, por así decirlo. En programación nos enseñaron a desarrollar los programas básicos, una calculadora que es el clásico que te hacen hacer. Y en este caso el lenguaje que utilizó fue Java. Java fue el lenguaje que en la universidad donde estudié lo enseñan. No fue un Java, es programación 1, así que fue un Java muy... Se saltó varios conceptos, eso sí no lo puedo negar. Conceptos que después yo ahora los entiendo y los averiguo por mi parte, y ahora en ese momento Java no me parecía, o Java no me parecía, no me llamaba mucho la atención y quería que me enseñen otro lenguaje, pero ahora veo que lo veo muy diferente y me doy cuenta de las cosas erradas que me enseñaron. En programación con Java no me enseñaron muchos conceptos que se tienen que ver desde el primer momento para poder entender mejor cómo funciona el lenguaje, pero no me los enseñaron. De frente nos enseñaron, este es una variable, así se crea una variable, así se declara una clase, así se crea una función, aquí le pones el parámetro y nada más. No sabía qué era el método main, no sabía para qué servía, no sé por qué decía public, no sé por qué decía void, no sé por qué decía string, no sé por qué tenía unos corchetes, no sabía por qué y nunca me lo dijeron. Eso lo tuve que aprender yo por mi cuenta. Entonces eso sí le puedo reclamar. Y obviamente programación donde lo puedes utilizar ya es un poco obvio dónde se va a utilizar. El siguiente curso es Introducción a los entornos operativos. Y en Introducción a los entornos operativos lo que nos explicó nuestro profesor, que es un curso electivo, pero que en este caso yo lo llevé, lo que nos explicó fue lo siguiente. ¿Cómo funciona y cómo está estructurado un sistema operativo? ¿Cuáles son los entornos de trabajo basados en sistemas operativos que existen? Entornos basados en Unix, en Linux, en GNU, en Windows, en Mac, etc. ¿Cómo funcionan cada uno de estos, los diferentes comandos básicos que existen, etc.? Eso fue Introducción a los entornos operativos, donde me sirvió, obviamente, cuando uno trabaja como desarrollador, cuando va a hacer los deploy, cuando va a hacer un mantenimiento a un servidor, etc. Este puede estar en muchos de los sistemas operativos, entornos de los sistemas operativos que existen, sea Linux, sea Unix, sea Windows, sea el sistema operativo de Apple, etc. Los desarrolladores podemos trabajar en muchos de ellos y al final todo tiene que entenderse y poderse ejecutar en todos. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Me he extendido bastante, pero estoy tratando de ser lo más específico posible y darles una idea general de lo que van a ver. Estos fueron los 2 primeros ciclos de Universidad de Ingeniería Informática aquí en Perú. Y esto es un año de carrera. En un año yo terminé aprendiendo cómo poder expresarme, cómo poder comunicar mis ideas de forma coherente, cómo pensar y analizar para qué hago lo que hago y por qué no hago un cierto tipo de cosas, por qué no me dedico a hacer el lado del mal informático, sino por qué me gusta lo otro, etc. Aprendí a poder pensar cómo funciona un programa, cómo elaborarlo. Aprendí los fundamentos de matemáticas, aprendí sobre la geometría analítica, aprendí un poco de economía, un poco de contabilidad, un poco de cómo poder expresarme sin necesidad de atentar la libertad de las demás personas y brindar mi opinión con todo respeto.
aprendí cómo funciona o cuáles son los sistemas operativos o los entornos de desarrollo que existen en el mundo para poder uno dedicarse o elegirlos y tomarlos para desarrollar su código, etcétera. Esto fue en resumen, los conceptos con los que yo salí después de terminar un año de universidad. En el siguiente video voy a contarles cuáles son los cursos que siguen y otra realidad con la que me topé cuando otro profesor nos planteó una pregunta muy específica. Si es que esto ha sido de ayuda, recuerda que puedes compartirlo y comentar, en este caso, si es que deseas y si es que tú te apetece, cuál es tu experiencia estudiando, ya sea en universidad, si es que has tenido la oportunidad, en un instituto, si es que has tenido la oportunidad, o si estudiaste de manera autodidacta, o si estudiaste en alguna plataforma educativa y no tienes mayor formación más que esa. Puedes comentarla para saber y también ver cuál es tu punto de vista, si es que tienes alguna duda con respecto a la carrera, etcétera. Puedes dejarla sin ningún problema abajo en los comentarios. Y espero que el video te haya gustado, te haya sido de utilidad y te dé un poco a conocer el contexto de qué es estudiar ingeniería informática.